Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Esperamos unos momentos o unos segundos para que todos los participantes entren en la sala. La tecnología aún no es del todo instantánea. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar de hoy sobre el tema de desarrollo de negocios, un trayecto hacia la satisfacción del cliente. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos esperando algunos momentos para que todos puedan conectarse, que la tecnología no es aún instantánea. A ver, tenemos más de 50 registrantes para el evento de hoy, así les doy la bienvenida a nuestro webinar de hoy sobre el tema de desarrollo de negocios, un trayecto hacia la satisfacción del cliente. Nuestro evento está auspiciado por Triple Jump Advisory Services y organizado por Inspiring Development. Nosotros somos un proveedor de servicios de gestión y consultores bancarios MIPYMES. Mi nombre es Carmen Gail, seré su moderadora para hoy. Nuestro webinar de hoy tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos. La primera hora y 15 minutos están dedicados a presentaciones sobre el tema. Los últimos 30 minutos están dedicados a que los presentadores respondan a sus preguntas. Por favor, hagan preguntas. Pueden enviarnos las preguntas mediante el botón debajo en la parte inferior de su pantalla que se llama Q y A. Preguntas y respuestas, question and answers, Q y A, en la parte inferior de su pantalla. Esta función también está disponible a lo largo de las presentaciones. Escriban sus preguntas a medida que surjan y los presentadores van a responder a sus preguntas durante la segunda parte de hoy. Estamos también grabando este webinar para compartir con ustedes y que ustedes puedan compartir con sus colegas que no han podido venir hoy o con cualquier otra persona para quien podría ser interesante. Ustedes van a tener un enlace por correo electrónico dentro de las 48 horas para cargar y la grabación y el PowerPoint que estamos presentando hoy. También, por favor, al salir del webinar, usted verá una ventana emergente que le dirigirá a una breve encuesta. Esta es de nuestra parte y de gran ayuda para diseñar nuestros eventos. Solo toma unos minutos y ofrece la posibilidad que estemos diseñando el siguiente evento exactamente en torno a lo que le interesa a usted. Así, por favor, tómanse unos minutitos para una breve encuesta antes de salir. Muchísimas gracias. Nosotros, como nos imaginamos que ustedes también, tenemos curiosidad por saber quién está aquí con nosotros hoy. Usamos el sistema menti.com durante nuestro evento de hoy, como ustedes me imagino ya lo conocen. Se accede al sitio web menti.com desde un móvil, una computadora, no importa. Y se toma el código, aquí está, ahí, lo siento. Y el código que pueden poner el código que ustedes ven en la pantalla es 73 99 35 75. Eso va a ser el código único de nuestra reunión de hoy. Y la primera pregunta ya va a salir. Es la página menti.com desde su móvil, su computadora. Y la primera pregunta es así. Solo desde qué país está participando hoy, para que todos sepan un poco quién está con nosotros hoy. Por favor, solo ponen su país. Muchísimas gracias para los que ya están participando. Es la página menti.com y el código es el que están viendo en la pantalla arriba, 73 99 35 75. Doy la bienvenida a los participantes de Bolivia, de El Salvador. Muchísimas gracias por su participación. Menti.com es también completamente confidencial. No hay forma de saber quién responde qué a través del sistema.
Realmente solo sirve para compartir encuestas anónimas, para ver un poco quién está aquí, quién está con nosotros, cómo están pasando las cosas en sus instituciones. Nuestros presentadores también van a tener algunas preguntas sobre el tema para ustedes. Así, por favor, tengan la página en su móvil o su computadora menti.com abierta y de ahí nos vamos ya a la segunda pregunta, porque, a ver, la práctica es buen aprendizaje. Así, la segunda pregunta, díganos un poco, ¿su institución es una institución de microfinanzas? ¿Una institución de microfinanzas que tiene captación de depósito? Lo siento. ¿O es un banco o es otra institución? Así, pueden ponerlo, es en la página menti.com. El código 73993575, como lo ven arriba en su pantalla. Por favor, dejen esta página abierta durante el webinar. Volveremos a algunas preguntas interesantes sobre el tema y esperamos que sea interesante para ustedes también conocer más sobre otras instituciones y su situación. Muchísimas gracias. Ya estamos viendo que una gran mayoría de ustedes representan hoy instituciones de microfinanzas, algunos bancos y una pequeña parte de otros también. Otros normalmente son inversionistas o consultores, algo así. Muchísimas gracias por su participación. Ténganlo abierto en su móvil o su computadora. Así vamos a regresar a ese tema. Ahora ya es gran tiempo que les presente a sus presentadores. Hoy con nosotros está Janet Pacheco, banquero senior con Inspiring Development, profesional en microfinanzas desde el punto de vista de negocio. Tiene más de 20 años de experiencia hasta hace poco era gerente general de varias instituciones en Latinoamérica. También Pedro Arriola, consultor con más de 30 años de experiencia en microfinanzas, asesoría y con una perspectiva siempre estratégico. Así va a ser muy interesante este tema hoy que van a presentar. ¿Cuál es el contenido? Introducción a aspectos prácticos, que ya casi lo terminamos. Servicio al cliente y experiencia del cliente. ¿Qué ha cambiado recientemente? Tecnología con cara amigable, rol de los empleados en todo esto y también cómo saber que sus clientes estén satisfechos. Al final, como el solito, tenemos un pequeño resumen y las preguntas y respuestas. Acuérdense, en la parte inferior de su pantalla el botón Q y A para dar preguntas mientras están presentando y de ahí les vamos a responder a todas sus preguntas durante los últimos 30 minutos de nuestro evento. Así, a partir de ahora, les dejo en las manos muy capaces de Pedro Arriola para que empezamos con la presentación. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a Triple Jump por encargarnos la realización de estos webinars, a Inspiring Development. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy, como Carmen ya lo ha comenzado a introducir en la presentación, es básicamente de la búsqueda de la satisfacción del cliente. Hasta ahora, me imagino, ustedes han participado en muchos de los webinars que Triple Jump ha venido organizando junto con Inspiring Development. Y en estos webinars principalmente hemos hablado bastante de lo que era la eficiencia, la introducción de nuevas tecnologías, cómo estas cosas cambiaban el mercado, cómo gestionar la cartera de los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar la perspectiva. Normalmente hasta ahora hemos estado hablando desde la institución financiera hacia afuera, digamos, ¿no? Como la institución financiera como una fábrica proveedora de servicios financieros hacia los clientes. Ahora vamos a cambiar la perspectiva y vamos principalmente a ver la visión opuesta, o sea, desde afuera hacia adentro, desde la perspectiva del cliente. Y aquí creemos que esto obviamente es fundamental para las instituciones también,
y vamos a tratar de ver algunas experiencias, tratar de compartir algunas ideas, de manera que ustedes puedan implementarlas en sus instituciones. Está clarísimo que las instituciones financieras que logren obtener satisfechos, contentos a sus clientes, serán aquellas que tendrán un negocio sostenible en el largo plazo. Entonces, de lo que se trata es de mirar hacia el futuro, orientarse en el largo plazo. Vamos a hablar de cosas que quizás ustedes todavía no las han implementado, otras quizás están en proceso, otras a lo mejor ya los tienen, pero claramente la tendencia, digamos, de la industria va hacia el destino o hacia el horizonte que nosotros vamos a estar comentando acá en cuanto a lo que es la implementación de nuevas formas de comunicarnos con los clientes, de nuevas formas de transar con nuestros clientes. Entonces, para ya entrar en tema, lo que quisiera... Esto al principio siempre es un poquito complejo para comenzar el cambio de control. Pero bueno, ya estamos. ¿Cómo era el servicio al cliente tradicionalmente en las instituciones financieras? Cuando hablemos acá, independientemente si uno es banco, microfinanciera, cooperativa, cualquier tipo de institución financiera, nos vamos a referir en general a instituciones financieras de cualquier tipo de las que ustedes representan, digamos. ¿Cómo era normalmente la relación? Y vamos a hablar cómo era, quizás sigue siendo, obviamente, en muchas instituciones, pero esto está cambiando. Entonces, tradicionalmente siempre había un punto de contacto, donde el cliente tenía su oficial, tenía su asesor, entonces el cliente visitaba la agencia o le llamaba por teléfono directamente al oficial y con él realizaba las solicitudes, los requerimientos, las consultas, etc. Entonces teníamos un oficial que estaba dedicado a un cliente y el cliente tenía ese contacto físico con él. Esto entonces tenía obviamente aspectos positivos y aspectos no tan positivos, digamos, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de eficiencia. Pero hablando del punto de vista del cliente, por supuesto, había muchas ventajas porque él podía directamente contactarse con su oficial, llamarlo por teléfono y tener así una interacción muy directa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la institución financiera, esto también era muy intensivo en trabajo. O sea, esto implicaba dedicar personas para que estuvieran atendiendo a estos clientes o esperando a estos clientes que vinieran a la institución para ser atendidos, etc. Y eso siempre es algo que nos ha incluso siempre provocado cierta inquietud de ver cómo podíamos resolverlo a los que hemos sido gerentes de instituciones microfinancieras, cómo hacer que los oficiales sean más productivos y no estén tanto tiempo en la oficina esperando a sus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente esto ha originado una presión, porque esto cuesta dinero y obviamente ha habido una presión para encontrar soluciones que ahorren costos operativos a las instituciones financieras. Entonces, esa relación sí era valiosa para ambos, porque evidentemente le daba al cliente la posibilidad de tener a alguien que lo ayudara, independientemente si él, por ejemplo, no tenía todos los documentos, pero tenía un oficial que conocía su historia, que venía tratando con él, que le hacía las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, esto era bueno para el cliente, pero también tenía sus aspectos positivos para la institución. Esto significaba entonces la construcción de una relación, una lealtad entre el cliente y su oficial, y obviamente también era valioso en términos del negocio. A veces nos preocupaba que esa relación fuera demasiado estrecha, de forma de que el cliente a veces tenía más lealtad con el oficial que con la institución en sí, pero evidentemente el oficial, mientras se mantenía en la institución, lograba que esa relación con el cliente fuera productiva desde el punto de vista de los negocios de la entidad. Pero evidentemente esto ha venido cambiando. Entonces las instituciones financieras han dicho, bueno, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente esta relación y este trato que tiene el oficial y el cliente? Y se introdujeron algunos KPIs, los indicadores claves de desempeño, normalmente llamados como KPIs por su sigla en inglés, de manera de que se empezó a trabajar a ver cómo hacemos para mejorar estos KPIs. Y obviamente una forma ha sido reducir la cantidad de personal, ¿no? Para reducir los costos, la relación entre
número de clientes, mejorar la relación entre el número de clientes y personal de la institución, número de clientes atendidos por oficiales, etc. Entonces, esto produjo que las instituciones redujeran la cantidad de personal, por lo menos en relación al número de clientes que tenían, ¿no? Entonces, y obviamente la cantidad de personal, una de las áreas que siempre se ve afectada cuando hay reducción de personal es el área de front office, donde están los asesores, los oficiales, los cajeros, etc. Entonces, esto comenzó a generar que mayor cantidad de clientes estuvieran para ser atendidos por menor cantidad de gente. Esto entonces, bueno, para la institución logró mejorar su KPI propio, que es, por ejemplo, el indicador de número de clientes por persona, ¿no? Y esto entonces en principio dice, bueno, esto es un éxito. ¿Por qué? Porque estamos logrando atender más gente con menor personal o con la misma cantidad de personal, pero atendiendo más clientes. Pero obviamente no se ha tenido en cuenta en todo caso, o es un tema a considerar, de que también si el cliente tuviera su KPI, su indicador de desempeño para valorar el servicio, él diría, no, pero esto no me conviene, esto no lo considero un éxito. ¿Por qué? Porque tengo que esperar ahora 30 minutos para ver un asesor, cuanto antes yo podía rápidamente comunicarme con el asesor o sentarme con él a hablar en su escritorio. Entonces, aquí lo que tenemos es una discrepancia entre la perspectiva del banco, que es un éxito, y la perspectiva del cliente, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque eso puede dar insatisfacción a nuestros clientes. Continuando entonces con la forma como se atiende o cómo ha ido cambiando, evolucionando la atención al cliente, veremos que ahora el cliente tiene muchos canales. Antes tenía un solo canal, que era el oficial, y hablar con él o llamarle por teléfono. Ahora tiene varios canales para ser atendido, ¿no? Por ejemplo, tiene un teléfono que puede llamar a un call center, ¿no? Tiene un cajero automático, tiene una billetera electrónica, tiene una aplicación en su celular o tiene una página web con acceso por internet a través de su computador, etcétera, para poder comunicarse con el banco. Obviamente que esto hace de que para él el servicio sea más rápido, sea mejor, ¿no? Porque obviamente muchas de las cosas las hace él por sí mismo y no necesita a alguien del banco que le esté atendiendo. También tiene una gran ventaja, por supuesto, porque antes, si la oficina cerraba a las 5 de la tarde, la oficina de la institución financiera, el cliente tendría que esperar al día siguiente para hacer la transacción o la consulta o lo que fuera que quisiera hacer. Ahora lo puede hacer obviamente 24 horas, lo puede hacer los fines de semana, puede enviar una solicitud de crédito, puede realizar una transferencia, efectuar un pago, etc. Entonces, todo esto obviamente que también tiene aspectos positivos para el cliente, pero la relación se está volviendo más distante. Ya el cliente no está tan cercano a su oficial, ¿no? Y tiene que comunicarse por otros medios, digamos, ¿no? Incluso en muchos casos ya, especialmente para los créditos más pequeños, los microcréditos pequeños, los créditos de consumo, etcétera, ya hay, digamos, un proceso casi que totalmente digitalizado, donde la solicitud se recibe a través de una aplicación, donde la aprobación posiblemente se hace a través de utilización de una metodología de scoring, y luego el dinero se le envía a una billetera electrónica o el cliente lo dispone, o se le acredita en su cuenta y el cliente lo dispone en cualquiera de los medios que él tiene para acceder a ese dinero. Entonces, ahí hay ese proceso bastante automatizado, ¿no? Pero en el cual no participa ninguna persona. En todo caso, a lo mejor él podrá llamar al call center o el call center llamarlo a él para hacer algún seguimiento, pero ya no hay una relación directa uno a uno. Y ese es uno de los temas, evidentemente, que nos preocupa o que nos debe preocupar para ver cómo hacemos para que esto no afecte la satisfacción del cliente y esa pérdida del contacto físico directo con su oficial pueda ser, digamos, de alguna manera sustituida por otros mecanismos que nos permitan lograr esa satisfacción del cliente. Entonces, en este contexto, nos gustaría saber en qué están sus instituciones en este proceso. Por lo tanto, para esto le pedimos que vayan a Menti y vamos a realizar la encuesta número 3, ¿no? Para conocer un poco cómo está la relación entre los clientes y tu institución.
Entonces la pregunta es, si hay siempre una relación directa entre el oficial de crédito y el cliente en su institución, ¿no? Las opciones son sí para todo tipo de microcrédito, sí pero para los microcréditos más grandes o créditos de pequeña, mediana empresa, o no, ya no hay una relación directa. Esas son las tres opciones, por favor les pedimos sus respuestas. Estamos viendo que sigue habiendo esa relación directa en el 83% de las respuestas que tenemos. Si esperamos un poquito más, por favor, sus respuestas para orientarnos un poco de cómo es la situación actualmente en sus instituciones. Bueno, tenemos entonces aparentemente todavía más del 80% de las personas que han respondido a la encuesta en sus instituciones sigue habiendo la relación directa, un 86%. La mayoría entonces mantiene lo que hemos mencionado como el método tradicional de atención y de relación del cliente con un oficial. Pero hay un 14% de instituciones que ya han entrado en una relación más automatizada para cierto tipo de créditos, y nos dicen que sí hay esa relación directa, pero para los microcréditos más grandes. Quiere decir que ya han implementado algún mecanismo por el cual, no, de manera más digitalizada, perdón, están atendiendo a sus clientes de los montos más pequeños quizás. Bueno, muchas gracias por responder a la encuesta. Entonces, continuando con nuestra presentación, la gran pregunta es, ¿hay alguna manera o qué maneras tenemos para ofrecerle al cliente el valor de alguna manera sentimental de esa relación, aunque ya no tenga una relación con una persona físicamente uno a uno, como la tenía antes o como la tiene todavía en el modelo tradicional de atención al cliente, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar en este webinar es responder esa pregunta de cómo podemos crear ese sentido de relación con el cliente. Para continuar, entonces, ahora voy a invitar a mi colega Janet para que pueda continuar con la presentación, entrando más a fondo sobre esta problemática que les planteaba. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Bien, como Pedro nos ha mencionado y como seguramente muchos de nosotros estamos viviendo ya la experiencia, la relación entre el banco o institución financiera y el cliente ha cambiado por completo. En general, el servicio ha cambiado, no solamente la relación, sino todo el contexto en el que se mueven los servicios que nosotros ofrecemos a los clientes. Y la pregunta que hoy debemos hacernos todos es, ¿qué es lo que causa la satisfacción del cliente hoy en día? ¿Cómo están eligiendo los clientes a la institución financiera en la realidad actual, teniendo en cuenta que los productos y servicios se entregan de forma diferente a como se hacía en el pasado? Repasemos entonces qué era lo importante para los clientes antes de que se introdujeran estos cambios y antes de que se implementaran los diferentes canales electrónicos en la cadena de servicio que hoy las instituciones de microfinanzas o los bancos están usando. Bien, entonces tenemos el antes un contexto marcado por una competencia no tan grande, donde el acceso seguía siendo limitado para los clientes microempresariales, y normalmente ellos elegían a la institución en función de la rapidez con la que la institución les prestaba el servicio. Usualmente el servicio de otorgarles un préstamo era fundamental, ¿no? Teníamos también adicionalmente como otro criterio la ubicación de nuestras oficinas, la ubicación de nuestras sucursales, y por eso solíamos tener una gran red de oficinas para estar cerca del cliente. Y un tercer factor que se utilizaba como criterio por parte de los clientes para elegir quién era su institución financiera fue el precio. De modo que estos eran los tres factores que el cliente consideraba como un criterio fundamental para elegir con qué banco o qué institución financiera iba a solicitar un crédito o iba a trabajar sus finanzas. Incluso estos tres factores surgieron con el desarrollo de las microfinanzas, ya que al principio la cuestión clave que se pretendía resolver era el acceso al financiamiento. Y la ubicación y precios surgieron y se volvieron importantes en la medida que la competencia fue creciendo,
y pues las instituciones tenían una variedad más amplia con la que elegir, ¿no? Bien, el precio de hecho sigue jugando un papel, jugó y juega un papel importante en la medida que crece la competencia. Todavía no podemos descartar que eso no esté en la mente del cliente. Pero hoy en día estos factores no son realmente clave para impulsar la elección del cliente, aunque por supuesto siguen teniendo importancia. Pero entonces, ¿qué determina hoy en día la elección del cliente? Y en nuestra experiencia es precisamente la experiencia del cliente. ¿Y qué entendemos por experiencia del cliente? La experiencia del cliente es lo que el cliente espera de usted. Y no solamente que le suministre préstamos o proporcione otros productos y servicios, sino que quieren asegurarse que la experiencia que viven con nosotros a lo largo de lo que denominamos el viaje del cliente es positiva. Y también fácil de usar. Eso es algo hoy en día que la tecnología nos permite hacer. Y en realidad el cliente en cierta medida espera también que en medio del uso de un contexto caracterizado por el uso de redes sociales, por la existencia de tantas aplicaciones, también obtener servicios de una institución financiera sea en cierta medida divertido. Y que no sea para nada una molestia y definitivamente que no le cree inconvenientes a lo largo de ese viaje que el cliente realiza cada vez que hace uso de nuestros servicios. Así que, nuevamente, hoy en día no se fideliza un cliente solo con la gama de productos que tenemos o con la prestación de servicios rápidos o un buen precio o porque nuestra oficina está cercana. Lo que debemos asegurar es que el cliente se quede satisfecho y que se quede contento con este viaje realizado con nosotros. De nuevo, esto no significa que el precio no sea importante. Sí, juega un rol y sigue siendo importante, pero no es el factor determinante para el cliente. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la vida real más adelante de qué es lo que causa la felicidad y la satisfacción del cliente. En este webinar vamos a utilizar indistintamente la palabra felicidad o satisfacción porque pensamos que en última instancia lo que debemos buscar es que el cliente se vaya contento de nuestra institución. Y aquí nuevamente invitaré a Pedro para regresar con nosotros y compartir algún ejemplo y nos guíe en este proceso que estamos mencionando. Gracias, Janet. Bueno, yo quiero contarles un caso, digamos, de lo que me ha ocurrido este fin de semana, muy reciente y muy a propósito de los temas que se van. Este es un caso con una aerolínea en el cual bueno, yo adquirí un pasaje, tengo unas millas con esta aerolínea y tengo una tarjeta oro con la aerolínea, y entonces adquirí un pasaje para un viaje que tenía que ser mi hija. Y obviamente el proceso de adquisición del boleto fue bastante ágil, digamos, bastante sencillo. Ustedes saben, creo que todos obviamente compramos hoy por hoy boletos todo el tiempo mediante las páginas web de las compañías aéreas. Y en este caso, bueno, sí, obviamente tuve una cantidad de millas que destinar, un pago que hacer, pero en realidad las condiciones fueron bastante favorables, bastante buenas, y yo estaba satisfecho. Realmente pensé que había hecho, no pensé, había hecho una buena transacción, una transacción conveniente, porque la cantidad de millas y lo que tuve que pagar era algo atractivo. Y estaba contento entonces con la transacción con la compañía aérea. El tema es que, bueno, luego se me presentó un inconveniente, o se presentó un inconveniente a mi hija, que era la que estaba viajando, y entonces ahí es cuando ocurre, digamos, un problema, cuando pasa algo inesperado, entonces ahí ya es donde tienes que ver, bueno, cuáles son las alternativas y cómo se resuelve, cómo la compañía te da las alternativas para resolver tu problema. El punto fue que mi hija no pudo abordar el vuelo que tenía que tomar de regreso a casa, por un problema del PCR, cosa muy normal hoy por hoy en estas condiciones que estamos viviendo. Entonces, bueno, no pudo tomar el vuelo y yo tuve que buscar una alternativa de cambiar el boleto. Llamé inmediatamente al call center de la compañía, que lo tuve que hacer
mediante larga distancia, utilizando el Skype, y llamando a otro país para lograr tener esa llamada al call center y ser atendido. Y fui atendido, la verdad que muy amablemente, como tenía, digamos, mi número de viajero frecuente y tenía, digamos, un estatus de tarjeta de oro, como le llaman. Fui atendido muy amablemente por un ejecutivo VIP, como me dijeron en el momento que me pasaron la llamada, etc. Y hasta ahí fue todo bien. Me atendió, me dijo, mire, no le puedo cambiar el pasaje, pero de acuerdo a la tarifa en la que usted compró, bueno, el pasaje tendría que ser cambiado para casi dentro de un mes. Y yo le dije, bueno, eso no es posible, porque mi hija tiene que volver ahora a casa, no puede quedarse un mes en la ciudad donde estaba por la escala que estaba haciendo. Y bueno, entonces me dice, eso lo tiene que tratar con otra área, porque para hacer un cambio con diferencia de tarifa, hay que verlo con otra área que trabajan mañana a partir de las 8 de la mañana, porque están en otro país y ellos, esa área especializada trabaja a esa hora. Ok, no hubo problema, mañana llamaré. Llamé al día siguiente y ahí comenzó un poco mi sufrimiento, porque me atendió nuevamente, otra vez, asesor VIP, muy amable, y me dijo, bueno, le voy a conectar con el centro, con el contact center, que es donde se va a hacer la transacción. Bueno, ahí estuve, para resumirles, 4 horas tratando de poder cambiar ese pasaje. Varias llamadas, porque yo decía, esto no puede ser que yo no pueda hablar con una persona, cortaba la llamada después de haber esperado 1 hora, en otro caso esperé 2 horas 05 minutos, contado con cronómetro, y no podía contactarme con nadie, nadie me atendía, porque aparentemente la gente en el contact center estaba como muy ocupada. Entonces, ahí lo que yo tenía que hacer era esperar, o una opción que no tomé, porque como estaba llamando por Skype, dije capaz que es un poco complicado, y no tomé la opción de que me devolvieran la llamada en algún momento. Pero bueno, finalmente no pude contactarme. Una vez logré contactarme con una persona que me atendió, me dijo las opciones, cambio de tarifa, lo que tenía que pagar, que era un monto bastante alto, pero bueno, era un evento inesperado. Y le dije, ok, sí, estoy de acuerdo. Me dice, bueno, le voy a pasar con el área de tarjetas. Para que usted haga el pago con su tarjeta, le voy a pasar con otra área. Cuando me pasó con esa otra área, la llamada quedó como en el limbo, ¿no? No apareció nadie me respondió, entonces la llamada quedó ahí como en el limbo y tuve que cortar. Bueno, en resumen, eso fue lo que tuve 4 horas tratando de hacer ese cambio y finalmente no lo pude hacer. Luego entonces le dije a mi hija, bueno, ve a ver si tú tienes más suerte que yo, y ella llamó, esperó un tiempo razonable y finalmente pudo hacer la transacción. Era como una cuestión de suerte, porque yo digo, no puede ser que a mí me toque 1 hora, 2 horas esperando ahí en línea para que alguien me atienda. Y la persona, con las personas diferentes con las que yo hablaba, que eran estos asesores VIP, me atendía muy amablemente, les tenía que explicar cada uno, porque como son diferentes, cada vez que me atendía uno diferente, les tenía que explicar nuevamente mi problema. Pero llegaba un momento que me decía, le tengo que pasar con esto. Y digo, pero si usted me pasa ahí no me resuelve el problema, porque ahí no me atienden. Yo tengo que esperar, estoy esperando horas para que alguien me atienda y nadie me atiende, ¿no? Entonces, esa persona no tenía la forma de ayudarme, de resolverme, me repetían una y otra vez, la única alternativa que el proceso me establece es que yo le comunique con esta área, ¿no? Pero digo, ¿y usted no puede directamente otra forma de hacerlo? No tenemos la facultad de hacerlo, le tengo que comunicar con esa área. Bueno, entonces, en resumen, ahí estuve, como digo, primero estuve muy satisfecho con la transacción que había realizado, luego fui atendido muy amablemente por las personas del área de clientes VIP, pero cuando me pasaban a la otra única alternativa, que tenía que entrar en una fila de llamadas en espera, evidentemente no había alternativas para que me resolvieran el problema. Entonces, para mí fue realmente una experiencia bastante negativa. Yo estaba ya bastante preocupado, incómodo, molesto, porque además tenía la presión de que tenía que encontrar una solución para que mi hija pudiera tomar un vuelo y volver a su casa. Entonces, bueno, esa era la experiencia que yo les quería comentar, cómo un sistema
hasta cierto momento que funciona muy bien y que te logra mantener el cliente satisfecho. Luego, cuando existen este tipo de inconvenientes, no tienes una persona, digamos, ¿no?, que en definitiva te pueda ayudar, o tienes que entrar en una larga lista de espera en el cual obviamente llegan momentos en los cuales te desesperas y no puedes llegar a satisfacer tu necesidad. Por favor, Janet, entonces te paso nuevamente la palabra a ti para continuar. Gracias, Pedro. Para continuar con nuestra presentación, quisiera invitarles a regresar a Menti nuevamente con el mismo código que Carmen nos dio y Pedro usó previamente. Y la pregunta ahora es, ¿qué canales de comunicación utiliza para interactuar con sus clientes? ¿Es un teléfono? ¿Es una red social? ¿Aplicación para banca móvil? ¿Aplicaciones de mensajería? ¿Su página web? ¿O sigue siendo su sucursal? Les invitamos a participar. Okay. Vemos que la mayoría de los participantes pues utiliza por igual las sucursales, las redes sociales y la mayoría el teléfono. Ok. Muchas gracias. Ok. Bien. Bien, acá tenemos entonces ya un panorama bastante claro de cómo funcionan los canales de comunicación para interactuar con nuestros clientes. La mayoría utiliza o un teléfono o una red social. Bien, y en este contexto la pregunta es, ¿cómo hacemos que estos canales que hoy utilizamos y que parecen bastante impersonales no lo sean y podamos mantener y crear esa sensación de relación positiva que ha sido tan importante en las microfinanzas y que se construyó a través de un asesor, de una relación personalizada de la que nos sentimos tan satisfechos y cercanos? Queremos que el viaje siga siendo positivo con el cliente, que el cliente se siga sintiendo valorado, que no sienta que interactúa con un extraño o con una máquina, sino que es atendido y es importante para la institución. Continuemos entonces nuestra presentación para ver qué podemos hacer para que la tecnología sea vista con una cara más amigable por parte de nuestros clientes. Bien, aquí me gustaría introducir el concepto de centro de contacto omnicanal. Vimos que ustedes utilizan redes sociales, utilizan también teléfono, y me imagino que dentro de teléfono nos referimos a tener un call center o un contact center ya establecido dentro de nuestra institución. El call center tiene que funcionar de una manera eficiente, no solo desde la perspectiva de la institución, sino todavía más importante desde la perspectiva del cliente. Una vez más, no importa en este caso cuántas llamadas pueda responder el operador. Lo que importa es cómo se siente el cliente cuando interactúa con un colaborador nuestro. El ejemplo que Pedro nos mencionó hace un momento nos muestra qué impacto puede tener frente a un cliente nuestro. En este caso, incluso se decía que es VIP de acuerdo a los criterios del cliente, pero es un cliente al que la compañía de aviación dejó insatisfecho, no encontró una solución. Y como ya hemos visto básicamente, pues los clientes están eligiendo diferentes canales de comunicación para comunicarse con nosotros. Y nosotros también los estamos ofreciendo. Entonces necesitamos tener una plataforma que nos permita asegurarnos que independientemente del canal que el cliente utilice, la interacción sea fluida y se puedan utilizar estas plataformas para continuar las interacciones que empiezan con un canal, que puede ser el teléfono o puede ser una red, y continuar con el call center y continuar luego con una persona, con un ejecutivo que va a atender al cliente.
Y que todo esto se produzca de una forma fácil. Así evitamos experiencias como la que Pedro nos comentaba, donde tienes que contactar 5 veces a la persona y volver a contar de qué se trata la situación. Lo que quiero decir con esto es que a veces los clientes tratan de comunicarse con nosotros a través de una aplicación de mensajería, de un SMS, de una app que nosotros tenemos disponible para ustedes, una red social, no sé yo, Facebook, WhatsApp. Vieron, por ejemplo, nuestro anuncio en Facebook, se han interesado por un producto y nos envían un mensaje con una pregunta. O nos vieron en la página web. Después proporcionamos cierta información y si quieren obtener más información y continuar con el proceso de servicio, les pedimos que pasen a la comunicación telefónica. Y, por ejemplo, llaman a nuestro contact center, se comunican con un operador. En este caso es importante que la comunicación no se pierda. Inició en la mensajería y cuando el cliente llama al call center, el operador debería ya saber cuál es el problema del cliente o cuál es su pregunta. ¿Cuál fue el tema que le motivó a comunicarse con nosotros? ¿Y cuál es el punto de partida a partir del momento en que estamos tomando el canal Contact Center? ¿Y cómo debe esto facilitar la interacción con el cliente? Entonces, para hacerlo, me gustaría mencionar qué aspectos consideramos que pueden ayudarnos a que eso se realice con éxito. En primer lugar, es necesario tener una integración omnicanal en toda la entrega de todos los canales de comunicación y asegurarnos que se pueda cambiar entre los diferentes canales de comunicación sin perder la comunicación anterior con el cliente cuando se cambia de un canal a otro. Carmen, regresamos por favor al anterior. Otro factor importante es que la plataforma de su centro de contacto tenga la función de recepcionista digital. Esto es muy útil. Y si volvemos al ejemplo de Pedro, si él hubiera contactado a la recepcionista, probablemente estaría menos frustrado si la compañía hubiera estado en condiciones de devolverle la llamada en lugar de hacerle esperar 2 horas en una larga línea de espera, que hoy es muy común que tengamos también líneas de espera. Antes eran físicas, ahora son virtuales. Simplemente el cliente no quiere esperar. Así que probablemente prefiera recibir la devolución de la llamada. Para esto sirve la función de recepcionista digital, que permite que usted oriente al cliente en ese sentido. La tercera función importante es la integración de un CRM. Una vez más, el mayor problema que los clientes enfrentan hoy en día es que quieren tener la sensación de interactuar con alguien que les conozca, alguien que se interese por resolver su problema. Y en general, cuando no se sabe qué tipo de cliente es, esto no se produce. Entonces, esto se resuelve fácilmente si nosotros integramos un sistema CRM en nuestra plataforma de Contact Center que nos permite que el asesor del Contact Center, desde el primer momento en que toma la llamada, identifique quién es el cliente, lo podemos llamar por su nombre, y esto es sumamente agradable dentro de una relación con el cliente, crea una sensación mucho más cálida, y eso nos permite también saber qué hizo en la fase anterior el cliente, cuál fue la respuesta que le dimos, cómo se produjo ese flujo de comunicación, y qué servicio estaba utilizando el cliente, qué problema tuvo, qué solución le damos, de manera que en esta fase en la que estamos ahora, empleemos una estrategia adecuada, una nueva estrategia para dar tratamiento a la situación que el cliente está manifestando. Entonces, esta tendencia va a continuar. Veremos a los clientes pasar de un canal a otro y cada vez habrán más canales y más fuentes de comunicación con el cliente. Y es muy importante que en esta situación aseguremos que el cliente no se sienta que está interactuando con un desconocido. Provocará que siga confiando en la calidad de servicio de nuestras instituciones. Bien, entonces, ¿cómo aplicar los sistemas y tecnologías de las que estamos hablando? Aquí me gustaría hablar de cómo implementar estos canales de comunicación. En la vida real, ¿qué factores clave debemos tener en cuenta? En primer lugar, el cliente debe estar en el centro.
Pedro comenzó hoy mencionando todos los cambios que vemos en las microfinanzas. Por ejemplo, la forma de interactuar con los clientes son en su mayoría impulsados no por el interés en el cliente, no nacen así, sino sobre todo el interés que mueve el cambio es el interés de la institución por ser más eficiente. Y eso es importante, es bueno, pero no significa que estas medidas deban ignorar por completo al cliente, que solemos decir es la razón de ser. Entonces es importante que el cliente siga siendo el centro de todo el proceso. Aseguremos entonces que cuando hagamos estos cambios o implementemos nuevos canales, hagamos hincapié en lo que eso significa en cuanto a beneficios para el cliente, que le muestre que se han introducido estos canales de distribución para aumentar las opciones a través de las cuales el cliente puede interactuar con nosotros. Y básicamente lo hacemos para facilitar el proceso de interacción o el proceso de recepción de productos y servicios que nosotros le proveemos. Que sean realmente convenientes estos canales para añadirle valor al cliente y no solo para añadir valor a nuestra institución, que de hecho ya lo hace al aumentarnos la eficiencia. Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta es asegurar y incentivar a los clientes para que utilicen nuevos canales de servicio, no forzarlos. En nuestra práctica hemos visto muchas instituciones que, por ejemplo, han introducido un cajero automático con la intención de que los clientes dejen de utilizar las ventanillas de caja para retirar efectivo, que todos sabemos hace un poco más costoso el proceso. Esto en algunos casos ha sido mal percibido por los clientes. Aunque es bueno tener un cajero automático como opción, los clientes no se sentían cómodos utilizando los cajeros automáticos, especialmente al principio de la introducción de este nuevo canal de distribución. Muchos clientes tienden a ser un poco escépticos y seguir acudiendo a las sucursales, así que hay que asegurarse de no cortar esta opción. El cliente puede sentirse más cómodo, necesitar el papel, cualquiera que sea la razón, probablemente prefiere al inicio seguir utilizando el canal con el que se siente más familiarizado. Al mismo tiempo está claro que queremos incentivarlos para que usen el nuevo canal de servicio. Por algo hemos invertido en ese canal. Así que, ¿cómo debemos hacerlo? Por ejemplo, podríamos introducir diferentes tarifas de transacción haciendo que sea más barato para los clientes retirar el dinero en el cajero automático que hacerlo en una ventanilla. O si se quiere que los clientes utilicen más la banca por internet, pongamos una comisión más barata o gratuita en las transacciones de banca por internet, banca electrónica, en lugar de las comisiones cuando el cliente se acerca a una ventanilla de servicio en una sucursal. Y volviendo a la relación, aseguremos de proporcionar apoyo en tiempo real. Y este es un punto muy importante, el apoyo en tiempo real en todo momento, especialmente cuando estamos introduciendo un nuevo canal. El cliente probablemente va a necesitar ayuda. Probablemente el cliente no sabe cómo sacar el dinero del cajero automático. Nosotros lo sabemos porque hemos hecho todo un proceso previo, incluso a nuestro personal le tomó un tiempo aprender cómo se usan esos canales o cómo realizar esas transacciones. Con mayor razón, el cliente necesitará ayuda para hacerlo por sí solo. Otro aspecto importante, entonces, es asegurarnos de que siempre haya un asistente, ya sea físico o virtual, que pueda ayudarle al cliente a interactuar durante el servicio del nuevo canal. Y de nuevo, antes de continuar, me gustaría pedirles regresar a Menti y tener una idea de algunos aspectos que queremos conocer de sus instituciones. La primera pregunta que tenemos aquí es si tiene usted una integración omnicanal. Okay, gracias por su participación. Los invitamos a participar con sus respuestas muy importantes para que los que estamos presentes aquí sepamos qué es lo que está pasando en la industria, cómo se está moviendo la industria, cómo está siendo esto de la implementación de la tecnología en nuestras instituciones.
en qué etapas estamos las diferentes instituciones que están participando esta mañana en este webinar. Bien, aquí tenemos entonces que la mayoría no ha implementado todavía una integración omnicanal. Seguramente la tendencia es ir hacia allá y tenemos instituciones que ya lo han hecho y otras que están parcialmente. Aquí vemos parcialmente y quienes lo han hecho tienen el mismo nivel de participación. Es decir, aquí vemos claramente cuál es la tendencia que hay en la implementación de una plataforma que una todos los canales. Bien, tenemos una segunda pregunta para ustedes en esta fase y es, ¿pueden sus empleados ver el historial de interacciones con los clientes en todos los canales y acciones de la institución para resolver el problema? Bien, aquí tenemos ya algunos participantes respondiendo. Bien, gracias. Parece que la mayoría no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y aquí, hace un momento, hablábamos de un CRM ayudaría para permitirnos conocer qué pasó en la fase previa, tener toda la información y con esto favorecer la fluidez de la conversación y la charla que tendremos con el cliente. Entonces, estos dos elementos que veíamos antes, la plataforma que una todos los canales y una aplicación de CRM que nos ayude a conocer qué pasó con el cliente antes de que llegara al punto en el que estamos en este momento, ¿no? Y que nuestro siguiente colega sepa qué hicimos nosotros previamente. Muchas gracias por sus respuestas. Ha sido muy importante para nosotros conocer esto y espero que también para ustedes. Sigamos, por favor, regresamos a la presentación. Bien. Entonces, hablemos ahora, invitamos a Pedro a regresar, vamos a hablar un poco más de ese contacto humano. Pedro. Sí, gracias, Janet. Más bien, te quería preguntar a ti sobre algunas experiencias tuyas que has podido vivir en este tema, ¿no? O sea, está claro que esta nueva relación que estamos hablando, el contacto humano como que se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo bastante. Entonces, me gustaría conocer, o nos gustaría a todos conocer sobre algunas experiencias que tú tengas donde ves que realmente se hace necesario ese contacto humano, ¿no? Que se necesita una persona que finalmente venga y te ayude, ¿no? Que ya la máquina o el sistema, lo que fuere, ya no te puede resolver el problema. Entonces, en un momento, antes que tú explotes, como yo estaba explotando el domingo anterior, venga alguien y te rescate, digamos, ¿no? Y te dé algo que te satisfaga. Definitivamente, así es. Bien, antes de pasar a mis experiencias, debo mencionar, en base al ejemplo que compartiste con nosotros, que era obvio, y eso es probablemente lo que va a ser muy frecuente en las relaciones de las instituciones participantes con sus clientes. Era obvio que se necesitaba la ayuda de alguien porque algo estaba marchando mal y eso pues va a ocurrir. Siempre se van a presentar situaciones no previstas y eso provoca que el cliente se contacte con nosotros para ayudarles a resolver una situación, para ayudar a resolver un problema, y eso debe estar siempre muy, muy presente. Y eso requiere la presencia de alguien, requiere que alguien entienda el problema y tenga el interés en resolverlo. Bien, tuve experiencias similares a la que tú nos comentábamos y me gustaría traer dos ejemplos recientes. Uno fue con un banco y otro con un supermercado. En el caso del banco, yo necesitaba habilitar la clave digital de seguridad en un nuevo dispositivo móvil, lo cual ya había hecho en una ocasión anterior y no necesité ir a una sucursal, lo hice a través de un kiosco de servicio, lo hice fuera de las horas de atención de público. En esta oportunidad, por alguna razón, eso no funcionó. Decidí comunicarme con el call center en busca de una solución, de saber qué estaba pasando, si yo había hecho algo mal en el proceso y cómo podíamos solucionar. Y en el caso del supermercado,
pues hice un pedido. Hoy es muy usual utilizar los pedidos a domicilio para todo tipo de servicios. La pandemia nos ha familiarizado mucho con esos servicios y se han desarrollado bastante, especialmente en las industrias que te proveen bienes. Bien, al recibir mi pedido encontré que uno de los productos no tenía la calidad ni las características del que yo había solicitado. Así que necesitaba que alguien me ayudara para saber qué debería hacer para cambiar el producto y conseguir el correcto. Y estos son dos ejemplos donde necesitamos contactar a alguien que nos ayude a resolver una situación específica. Normalmente no llamamos o no pedimos apoyo a menos que realmente lo necesitemos, y esto lo hacemos con la expectativa de ser escuchados y de recibir una solución, y eso es algo que debemos tener siempre presente en las instituciones. Si alguien nos contacta es porque lo necesita. Claro, y entiendo obviamente que tú lo que querías no era hablar con alguien que al final te transfiera con otra persona, sino alguien que tenga la capacidad, pero no la capacidad, digamos, intelectual, sino el poder. Que la institución le dé el poder, la facultad, para poder resolverte tu problema de manera más o menos inmediata, ¿no? Así es, Pedro. Siguiendo mis ejemplos, voy a mencionar que considero que ahí la relación humana sigue teniendo un peso muy importante, ¿no? En el caso del banco, debo decir que he sido cliente por más de 25 años de esa institución, pero cada vez que requiero un servicio por cualquier canal que lo requiera, debo volver a presentarme, identificarme, explicar qué servicios tengo con el banco. Y en mi experiencia reciente, pues fue necesario hablar por lo menos con 3 personas diferentes, identificarme, contarles la historia del dispositivo a cada uno de los que me escuchó o le pasaron mi llamada. Y finalmente la última persona buscó una respuesta más o menos para mí, y fue que tenía que acercarme a una oficina, es decir, el método tradicional, ir a una sucursal, contactar personalmente a un ejecutivo y solicitarle la deshabilitación del dispositivo anterior y habilitar uno nuevo. Hubiera sido más fácil si cada una de estas personas que me atendió supiera mi nombre, ya hubiera estado informado de mi caso, pero no fue así, ¿no? Tal vez hubiera sido mucho más fácil la asimilación de mi parte de que tenía necesariamente que ir a una sucursal si este proceso de hablar con todas las personas hubiera sido mucho más fluido. Por eso pienso que las relaciones con las personas son importantes. El último operador me orientó a otra instancia sin considerar que esto todavía me iba a seguir tomando más tiempo adicional al que ya había gastado. En el caso del supermercado, la solución fue inmediata. No necesitamos interactuar mucho tiempo. Fue realmente grato. Soy una cliente frecuente y no de 25 años, lo soy de los últimos 18 meses o 24 meses. Y tenían todos mis datos. Al cabo de unos minutos de conversación con la única persona con la que necesité hablar, el problema fue resuelto. El operador que me atendió me describió todos los productos alternativos que ellos tenían y que me podrían enviar. Hizo una nueva orden de pedido, de entrega. No solamente solicitó que me reembolsaran el dinero que yo había pagado, sino que decidió enviar sin costo para mí el nuevo producto que acordamos que era satisfactorio. El producto llegó 2 horas más tarde a mi casa, así que, y además gratis como una compensación. Entonces la interacción fue totalmente diferente. En el caso del supermercado no solamente recibí una solución, sino también una compensación por las molestias que había ocasionado un problema que se originó pues sin control, de los que suelen pasar. En estas circunstancias debo decir, Pedro, que es notorio que a veces vemos que el sistema financiero no está tan desarrollado como otras industrias en este sentido. Claro, y lo que estás hablando es básicamente de esa persona en el call center, pero quizás, digamos, con un perfil o por lo menos con un rol diferente al normal que nosotros estábamos acostumbrados en un call center, donde simplemente se resolvían consultas, dudas con un guión más o menos preestablecido. Acá hay una persona que tiene otra capacidad de decisión, digamos, que se le otorga esa capacidad, y quizás otro perfil también, ¿no? Sí, así es. Probablemente en las instituciones, cuando seleccionamos a los operadores de los
contact center. Normalmente buscamos personas con perfil bajo que pueden responder a llamadas telefónicas de forma educada o redirigir a los clientes de forma agradable hacia otros colaboradores. No lo hacemos con la expectativa de que averigüen cuál es el problema del cliente y menos de que le den una solución. Así que probablemente se necesitan operadores con un poco más calificados, con un poco más de conocimiento de los productos y servicios, gente un poco más orientada a las soluciones, y esto probablemente hay que cambiarlo, porque un operador con un perfil bajo o a quien le pagamos un bajo salario, que es contratado para hacer un trabajo rutinario, puede ser que no sea el adecuado para las nuevas tareas en el nuevo entorno que estamos viviendo. Claramente, claramente. Es un perfil diferente que tenemos que estar ya, digamos, acostumbrándonos, y obviamente, digamos, con las calificaciones que puede tener un asesor de cliente en cualquier oficina o de la institución, digamos, ¿no? Y obviamente requiriendo como otras calificaciones, otro perfil y quizás también otro nivel de remuneración, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, porque esa termina siendo la cara ahora de la institución, cuando ya no hay esa relación directa de la cara a cara, digamos, que normalmente tenías en la oficina. Así es, Pedro. Ok, ¿continúas con una nueva pregunta? Sí. Tenemos una nueva pregunta para el Menti ahora, ¿no? Exactamente. Ahí, entonces, justamente relacionado con lo que nos comentaba Janet, lo que queremos preguntarle a ustedes, de acuerdo a lo que ustedes han venido implementando, es si los empleados del call center de su institución están capacitados para resolver los problemas por sí mismos, ¿no? Si es en casi todos los temas, si tienen alguna autonomía, ¿no? O sea, cierto nivel de autonomía, pero no en todo. Si solo para asuntos técnicos menores, o no tienen, digamos, ningún tipo de autonomía o empoderamiento, sino que simplemente ellos responden preguntas estándar y redireccionan al cliente al área que lo puede atender su problema. Bueno, por lo que estamos viendo ahora, todavía los call centers que manejan nuestras instituciones todavía son, podríamos hablar en el sentido bastante tradicional del call center, sí tienen capacidad para resolver algunos asuntos técnicos menores, pero vemos que todavía no se da ese nivel de autonomía como lo tenía, digamos, el asesor al cliente del supermercado que le resolvió el problema a Janet y inmediatamente tomó una decisión, incluso tomó una decisión de invertir un dinero, no sabemos cuánto era el monto, pero de invertir un dinero para no solamente resolverle el problema, sino compensarle, lo cual obviamente aumenta el nivel de satisfacción del cliente en esta transacción. Bueno, sí, ok, muchas gracias. Vemos que la mayor parte todavía están en asuntos técnicos menores y tenemos una respuesta que dicen que sí, que sus operadores, bueno, y ahora apareció uno que está más avanzado, donde nos dice que casi todos los temas los puede resolver un operador de call center. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas, muy amables. Continuamos con la presentación, por favor, Carmen. Bueno, entonces de lo que estamos hablando entonces es de darle a los empleados mayor empoderamiento, mayor autonomía para poder ellos tomar decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos pueden decidir una compensación, ellos tienen que desarrollar una estrategia sobre cómo tratar el caso, ¿no? Entonces, obviamente, tienen facultades para analizar el problema, tienen facultades para decidir sobre si el cliente que me está planteando el reclamo tiene la razón y de qué manera es la forma de dejarlo más satisfecho ese cliente y obviamente, no solamente, como digo, resolverle el problema, sino que lo haga de una manera agradable, positiva para el cliente. Y esto entonces tiene algunos impactos, ¿no? Dentro de la institución y hacia afuera. El primer impacto es la satisfacción del empleado. Como veníamos conversando antes, el call center normalmente no era un lugar muy atractivo para trabajar, no era un lugar muy interesante, ¿no? Estaba como al final de la jerarquía dentro de la organización, digamos, y también obviamente en cuanto a la remuneración, eran personas, digamos, operadores
¿no? Que básicamente responden preguntas bastante estándar, consultas bastante estándar, que tienen un guión escrito, y que si se sale de eso, ellos no pueden resolver ningún problema, sino que simplemente lo transfieren a un área que pueda atender el caso, ¿no? Evidentemente, esa descripción no es la descripción de una posición muy interesante, ¿no? Pero más bien esta nueva posición de la que estamos hablando, o el nuevo rol que le podemos o le debemos dar a un call center, por supuesto que sí, ya termina siendo algo mucho más atractivo, ¿no? Donde tiene la capacidad de influir en la relación con el cliente, de hacer algo positivo y tomar decisiones, digamos, ¿no? Por sí mismo para ver cómo dejamos satisfecho al cliente. Evidentemente ya hay, digamos, una posición mucho más atractiva, ¿no? Con un rol, con una función mucho más interesante para un empleado dentro de la organización. La segunda cosa, por supuesto, que este empoderamiento también afecta la satisfacción del cliente. O sea, como vimos el caso de Janet, ella quedó, según entendí, bastante contenta con la solución que le dio el supermercado, quedó satisfecha. ¿Por qué? Porque esa persona fue capaz de tomar el problema, reconocer el error, rectificar el error, compensarle incluso por ese error que el supermercado había incurrido, ¿no? Entonces, evidentemente, quizás la forma como fue tratado el caso, Janet va a ser una persona que va a recomendar, digamos, ¿no? A otras personas, a sus amigos, a sus familiares, etcétera, trabajar con ese supermercado, porque pese a que tuvo un problema, la resolución final fue satisfactoria, ¿no? Llevó ella una muy buena impresión de la forma como se trató su caso y cómo fue resuelto, y posiblemente lo va a recomendar. Y aquí entra entonces, estamos anotando aquí, NPS, que quiere decir Net Promoter Score. Es la utilización, digamos, de una herramienta bastante sencilla para medir el grado de satisfacción del cliente. Posteriormente, Janet va a hablar un poco más sobre las herramientas para medir el grado de satisfacción del cliente, pero aquí, digamos, nosotros ya podemos utilizar una que pudiera ser aplicable, digamos, al caso de Janet, donde este Net Promoter Score, que sería en español sería como el puntaje de promoción neto, es simplemente lo que muchas veces a nosotros nos han preguntado. Es esa pregunta donde dice, ¿usted recomendaría este servicio, este producto o esta compañía a sus familiares, a sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera vamos generando este score que nos va midiendo el grado de satisfacción que tienen los clientes con nuestra organización. Entonces, lo que quisiéramos ahora ver, por último, es, perdón, el tema de la compensación. La compensación, uno podría decir, bueno, pero si yo estoy compensando a los clientes, estoy, digamos, incurriendo en gastos, evidentemente puede afectar la rentabilidad. Y quizás sí, por supuesto. No sabemos en el caso de Janet, en el volumen de la transacción que ella hizo, cuánto incidió la reposición, digamos, gratuita, ¿no? Y envío de ese producto. Pero evidentemente sí podemos ver que en algunos casos, de manera específica para esa transacción, a lo mejor la transacción no fue muy rentable para el supermercado, o a lo mejor incluso pudo haber sido a pérdida para el supermercado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo esto ocurre así? ¿Por qué ocurre o cómo debemos ver este tipo de situaciones en las cuales nosotros incurrimos en un gasto para dejar satisfecho al cliente? Y todo se trata de simplemente ver cómo nosotros medimos la rentabilidad del cliente, ¿no? O la rentabilidad por cliente o del cliente para la institución, ¿no? Y aquí tenemos que considerar lo que es la vida útil promedio de un cliente, ¿no? Y si bien no estamos hablando de activos fijos, donde normalmente utilizamos el término vida útil, pero bueno, una forma fue bastante sencilla de tratar de denominarlo y decir, bueno, la vida útil del cliente es cuánto tiempo este cliente va a mantener la relación con mi institución, ¿no? Y en cuánto tiempo yo voy a ir generando ingresos con este cliente, ¿no? Entonces, el número de transacciones que hace el cliente a lo largo de la vida con la vida útil con mi institución financiera es lo que me va a ir permitiendo generar pequeños ingresos, ¿no?
cada vez que él hace una transacción con nosotros. Y si él está obviamente satisfecho, él va a volver a hacer este tipo de transacciones. Pongamos el caso muy sencillo de un cliente de crédito, a lo mejor un cliente agropecuario, ¿no? Que en cada cosecha o en cada zafra, él viene y nos pide crédito, ¿no? Para la siembra, nos pide crédito a lo mejor para algunos insumos, nos pide crédito luego para la cosecha, y esto se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, durante toda esa vida útil del cliente, cada vez que él utiliza, obviamente, nuestros servicios, nos va dejando un ingreso, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tenemos que ver, y eso es lo que nos permite a nosotros justamente decir, bueno, está bien, en esta transacción en particular, a lo mejor pierdo dinero porque le tengo que hacer una compensación al cliente para dejarlo satisfecho, pero tengo que ver esa perspectiva de largo plazo. También tengo que tener en cuenta de que obviamente este cliente tiene un costo de adquisición, ¿no? ¿Cuál será ese costo de adquisición? Y yo qué sé, por ejemplo, una forma tradicional que trabajan muchas instituciones microfinancieras, es decir, tener promotores o tener a los oficiales, a los asesores al cliente, ¿no? Visitando clientes, entregando folletos, volantes, promocionando en los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo que esta gente dedica a hacer esas actividades, dividido entre la cantidad de clientes que logramos adquirir, nos da un costo promedio. O hago una campaña publicitaria, por ejemplo, ¿no? Y otra vez, el costo ese que invertí entre la cantidad de clientes que me dan una idea de cuál es el costo de adquisición. Sea como sea, por supuesto que captar un cliente no es gratis. Hay un costo. Y ese costo, evidentemente, tratamos de cubrirlo con las primeras transacciones que el cliente realiza con nosotros. Y eso nos permite tener un valor potencial de por vida del cliente. Es decir, bueno, más allá de lo que cubría el costo, ¿no? Me genera un ingreso para la institución, ya neto de ese costo, ¿no? De producto de la vida que tiene el cliente con nosotros. Obviamente, cuanto más larga sea esa vida, evidentemente más rentable va a ser ese cliente para la institución. Ahora, ¿qué pasa si ese cliente trunca su relación con nosotros, digamos, a la mitad de esa supuesta vida útil estimada? Obviamente, ahí vamos a tener simplemente una disminución en lo que es el nivel de rentabilidad que este cliente tiene para la institución. Es decir, tenemos una oportunidad perdida. O sea, sí generamos una ganancia, ¿no? Pero hemos perdido una oportunidad de generación de mayores ingresos para la institución, de generación de rentabilidad del cliente para la institución, porque aquí pasó algo y se cortó esa relación con el cliente, ¿no? Entonces, muy importante, por eso es muy importante cuidar esa relación y a lo mejor en algún momento invertir algo, ¿no? Algo que me va a costar dinero, pero que hace que ese cliente mantenga esa relación y siga haciendo la transacción con nosotros. Obviamente nosotros siempre captamos un cliente teniendo en perspectiva de que esa relación va a durar en el tiempo de una manera, digamos, significativa, ¿no? En el mediano y largo plazo, ¿no? Pero también puede ocurrir de que la relación se corta muy temprano y obviamente ahí en ese caso tenemos una oportunidad perdida, hasta incluso tenemos una pérdida, porque el ingreso que me generó ese cliente no me cubrió ni siquiera los costos de adquisición que tuve con ese cliente, ¿no? Por eso que es tan importante, como les digo, tener esa perspectiva de largo plazo y que la institución haga todo lo que esté en sus manos para poder mantener ese cliente con una vida útil muy larga, ¿no? En la relación con la institución, de manera de que la rentabilidad la veamos en esa perspectiva, ¿no? De largo plazo. Bueno, y ahora quisiera volver a invitar a Janet para que nos cuente un poco sobre qué mecanismo podemos utilizar, qué herramientas podemos utilizar para ver si nuestros clientes están contentos con nosotros. Gracias, Pedro. Bien. Entonces, ¿están satisfechos nuestros clientes? Bien, hablamos mucho de la importancia de la satisfacción del cliente y estoy segura de que es un tema también para las instituciones que están participando esta mañana en este webinar. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos midiendo si nuestros clientes están satisfechos? ¿Qué tipo de herramienta estamos utilizando para la medición y con qué regularidad estamos utilizándolas? Vamos a hablar de algunas de estas herramientas y luego veremos también un ejemplo cómo podemos introducir estas herramientas.
La primera es una medición de la puntuación del esfuerzo del cliente. Lo que este indicador nos dice es cuánto esfuerzo está poniendo el cliente para recibir nuestro producto, nuestro servicio, y cuánto esfuerzo tiene que poner para obtener un resultado. Esto es pues siempre conveniente medirlo preguntándole al cliente lo fácil que resultó obtener una solución con nosotros. Podemos hacerlo en comparación también como es con nosotros y con la competencia. La pregunta es hacia el cliente. Otra medida muy buena es la encuesta de satisfacción al cliente, que es muy sencilla. En esta medición, pues es limitada a muchas instituciones, pero es muy importante tenerla. No siempre se hace. Hay que tenerla en cuenta y nos dice si el cliente está satisfecho con nuestros servicios o no. Podemos obtener la puntuación con solo preguntarle al cliente después de cada interacción que tuvo con nosotros si estuvo satisfecho con el servicio que recibió. La respuesta, como verán, es sí o no, y luego todo eso lo podemos tabular y entender cómo nuestro cliente está llenando sus expectativas con nosotros. La tercera, que ya mencionó Pedro, es la puntuación neta de promotor, que no se utiliza tan activamente como, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del cliente, pero en realidad nos da una percepción mucho más específica del cliente, no solo desde la perspectiva de la satisfacción que el cliente tiene, sino también de la interacción, de esta interacción, cuánto nos aporta o nos promete aportar en el futuro. ¿Por qué? Probablemente estamos consiguiendo clientes basándonos en la experiencia de nuestros clientes actuales. Y eso es algo muy conveniente para la institución. Básicamente, entonces, lo que la puntuación del promotor neto nos dice es cuán probable es que el cliente recomiende nuestros productos y servicios a sus pares, a sus amigos, a su familia, etc. Por eso, si tenemos una alta puntuación del promotor neto, significa que los clientes actuales están tan contentos, tan satisfechos con nuestros productos y servicios que nos van a recomendar a muchos amigos, a muchos familiares, a muchos conocidos. Y esto significa que probablemente vamos a tener una gran afluencia de nuevos clientes en la institución gracias a esta interacción. Una siguiente herramienta es el análisis del viaje del cliente. Acá es muy importante mirar los productos y servicios en la institución desde la perspectiva del cliente y entender cómo se siente el cliente en cada paso de la prestación del servicio. Vamos a hablar de esto en la siguiente diapositiva. Luego está la investigación que se hace con un pequeño grupo de clientes, realizando con ellos entrevistas muy profundas para entender cuál es la opinión sobre sus productos y servicios. Un último método que quisiera mencionar es la tasa de abandono, que básicamente nos dice cuál es el porcentaje de clientes que estamos perdiendo en un determinado periodo de tiempo. También, de nuevo, esta medida es utilizada principalmente en el mundo de las microfinanzas, pero es necesario mencionar que es un poco tarde cuando aplicamos esta medida porque probablemente el cliente ya dejó de serlo, ¿no? Mientras las otras herramientas nos permiten hacerlo en forma preventiva y nos permite todavía mejorar la experiencia del cliente antes de que ésta se deteriore aún más. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué métodos de evaluación podemos utilizar. ¿Cómo aplicamos ejemplos prácticos? Estamos un poco retrasados con la presentación. Vamos a tratar de compensarlo en el tiempo total. Agradecemos en todo caso las preguntas y seleccionaremos las más, las primeras o las que las agruparemos de manera que nos permita atender todas sus inquietudes. Bien. ¿Cuál es entonces este ejemplo que quisiera comentarles? Tenemos aquí un ejemplo concreto de un viaje del cliente
Como hemos visto en webinars anteriores, nuestra perspectiva era la institución. Pedro ya lo mencionó, en búsqueda de una mayor eficiencia. Y en este ejemplo lo vamos a ver desde la perspectiva del cliente. Vamos a hablar del viaje del cliente, de un proceso de préstamo que es lo más usual en nuestras instituciones. Así que aquí vemos un ejemplo de un banco que le denominaremos el Banco Estrella. La primera interacción que tenemos con el cliente es la investigación. El cliente hace una pregunta a través de la página web mediante la aplicación de mensajería o cualquier otra que tengamos disponibles. Un segundo paso es, si el cliente está interesado, llena la solicitud digital para después presentar el formulario. Una tercera interacción con el banco es cuando el cliente recibe la llamada del contact center y se le pide que proporcione información para tener información necesaria para valorar la capacidad de pago y la solvencia del cliente. Estamos hablando de un banco que es semidigital. Parte de sus procesos son digitales y parte son físicos todavía. El siguiente paso es la información que la institución le proporciona al cliente de si decidió concederle el préstamo o no. Entonces, si la decisión es positiva, se le pide al cliente que venga a la sucursal para hacer ciertos procesos. Antes de la aprobación no le pedíamos al cliente que venga y él usaba los diferentes canales. A partir de este momento, el cliente viene a una sucursal. En la sucursal, el cliente tiene que interactuar con 3 colaboradores diferentes. Uno es el que va a abrir la cuenta, el otro es el que está en el back office y se encarga de formalizar los acuerdos con el cliente a través de un contrato, y el tercero es el cajero que va a acreditar el dinero en la cuenta del cliente. Entonces, como vemos, tuvo varias interacciones y contacto con muchos colaboradores dentro de la institución. Ahora, la pregunta es, ¿esto es realmente bueno para el cliente? ¿El cliente se sentirá satisfecho después de tantas interacciones con nosotros? ¿O esto nos está diciendo que hay que cambiar algo? Entonces, una cosa que hay que preguntarse en el viaje del cliente es cómo se siente el cliente. Por ejemplo, en la fase de llenado de solicitud. Podemos preguntarle al cliente sobre lo fácil que fue llenar la solicitud. Si vemos que el cliente piensa que fue difícil, significa que tenemos que cambiar algo. O en la aplicación o el formato, probablemente el número de preguntas o la forma en que realizamos las preguntas puede ser que no sea la óptima. En la siguiente etapa, por ejemplo, con el operador del contact center, después de haber sido entrevistado, pregunte al cliente sobre su satisfacción con esta llamada. Puede ser una pregunta muy sencilla, donde simplemente le preguntaremos al cliente que califique la interacción en una escala de 1 al 5. Y si la puntuación es baja, no necesariamente significa que el operador haya hecho mal su trabajo. Autocríticamente, debemos pensar que tal vez nosotros dimos instrucciones al personal para que haga demasiadas preguntas o que la forma en que se plantean estas preguntas no facilite su entendimiento. También podemos utilizar satisfacción del cliente o puntuación del esfuerzo del cliente en todos y cada uno de los procesos. Esto no significa que tengamos que hacerlo para cada paso. Es usted quien tiene que decidir cuándo aplica qué herramienta y en qué proceso. Y nuevamente, una herramienta muy útil es la herramienta de puntuación neta del promotor. Esto significa una simple pregunta que es hacia el cliente, pero relevante, sobre la probabilidad del cliente de recomendar nuestros servicios a sus amigos. En esta etapa realmente, y a partir de esta respuesta, entenderemos si el cliente está contento con la forma en que le entregamos los servicios o no. Y iremos entonces ahora a hablar acerca de KPIs. ¿Cómo hacemos que se encuentren los intereses de la institución con el interés del cliente y el interés de nuestros colaboradores? ¿Están contentos nuestros clientes? La herramienta para medirlo las acabamos de ver y ahora veremos algunos de los
KPIs que podemos utilizar. Y antes de pasar a los KPIs del personal, quisiera recordar que el KPI institucional debería incluir KPIs de satisfacción del cliente. En muchas situaciones vemos instituciones y un entorno donde se habla mucho de la satisfacción, pero no vemos que se mida. Por ejemplo, la tasa de abandono de un KPI es con frecuencia medida, pero no lo vemos incluido dentro de los objetivos institucionales. Y esto es muy importante porque si no lo tenemos dentro de los objetivos institucionales, significa que no le vamos a prestar atención a ello y por lo tanto la dedicación de nuestros colaboradores no puede ser encaminada hacia esos aspectos. Aseguremos de tener consistencia, de coherencia entre todos los KPIs. Y para continuar de cómo aseguramos que los colaboradores presten atención a la satisfacción del cliente, hay que asegurar de utilizar diferentes métodos para medir la satisfacción del cliente. Entonces, veamos algunos ejemplos de KPIs de eficiencia que son diferentes desde la perspectiva de la eficiencia y que tenemos que verlos también desde la perspectiva de la satisfacción del cliente. Por ejemplo, es frecuente que midamos la interacción, el número de interacciones de los clientes por mes por cada operador de call center. Pero rara vez vemos cómo el número de los problemas que el cliente nos planteó fueron resueltos. Otro es, por ejemplo, el número de productos que vendimos, pero no vemos la puntuación media de satisfacción del cliente o la puntuación de promotor neto, es decir, si nos va a recomendar o no. Otro ejemplo es el número de nuevos clientes que normalmente vemos en todas partes, pero no vemos qué tasa de clientes abandonó y que esto sea un KPI de los colaboradores. Entonces, puede ser que sea un KPI de la institución, pero no de un colaborador. La recomendación es aseguremos de que los KPIs de satisfacción formen parte de los KPIs del personal. Esto no quiere decir que abandonemos los KPIs de eficiencia, por supuesto que no, e inmediatamente veremos algunos KPIs de eficiencia, pero muy importante incorporarlos del cliente. Aquí me gustaría llamar la atención sobre algo que es muy común y es el tiempo transcurrido desde la aprobación del préstamo en comparación con el que utilizamos para medir el tiempo hasta que el cliente recibe el dinero. En muchas instituciones vemos que medimos la primera parte, pero no estamos en realidad incluyendo la perspectiva del cliente, porque al cliente no le interesa recibir la respuesta, lo que le interesa es recibir el dinero. Entonces hay que medir el tiempo real en que él recibe respuesta a la expectativa. Y esto está bajo la responsabilidad nuestra, no del cliente. Puede ser que estamos midiendo, no sé, revisando demasiados papeles, pidiendo demasiada documentación, y eso hay que revisarlo. Es una llamada de atención para que después de recibir la respuesta hagamos algunos cambios y cumplamos con una expectativa de tiempo que esté dentro de los márgenes que el cliente considera satisfactorios. Y entonces, este es un ejemplo típico de lo que normalmente hacemos y de lo que debería ser un KPI medido desde la perspectiva del cliente. Y en este punto me gustaría invitar nuevamente a Pedro para hacer un resumen de nuestro webinar de hoy y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Pedro. Gracias, Janet. Ahora tengo, creo que nuevamente el control de la presentación. Bueno, entonces rápidamente vamos a resumir un poco los principales temas que este webinar. Primero, está clarísimo que la tendencia es, y es una tendencia irreversible, de que la relación uno a uno se va perdiendo, ¿no? Más allá de lo que quiera hacer la institución tiene presiones, tiene que ser competitiva, tiene que ser eficiente. Entonces, obviamente que también hay presiones por otro lado para que esa relación no se pueda mantener como lo era de la manera tradicional que estábamos acostumbrados a manejarla con los clientes, ¿no? Porque, como digo, la creciente
búsqueda de la eficiencia corre el riesgo de disminuir la calidad del servicio, y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar de que ocurra. Entonces es muy importante tener eso en mente de todo lo que hemos venido hablando durante este seminario, de que esa automatización, digitalización de la relación con el cliente, tratemos de reducir el impacto negativo que puede tener en lo que es el nivel de satisfacción. Por lo tanto, la experiencia del cliente de la que ha hablado Janet es muy importante como factor impulsor de la estrategia de la institución. O sea, siempre tenemos que considerar si hubo en la transacción una experiencia positiva del cliente. Eso es un elemento que consideramos muy importante. Por otro lado, la tecnología. ¿Cómo implementar la tecnología? Está claro que todo el mundo tiene que implementar nuevas opciones tecnológicas, digitales, etcétera. Y en el momento este lo que tenemos que tener en cuenta es empujar, quizás empujar es un poco brusco, empujar suavemente a los clientes para que vean los nuevos canales como nuevas oportunidades, venderlo de manera positiva. En ningún momento forzar a los clientes a que utilicen los nuevos canales y quitarles las alternativas que ellos tenían. Esto hay que hacerlo gradualmente, por supuesto, hasta que el cliente vaya entrando y se vaya acostumbrando, y tendremos que reservar también, obviamente, alternativas tradicionales para la gente que no está en el carro de la tecnología y que difícilmente entre en él. Esto va a llevar un tiempo, obviamente a medida que las nuevas generaciones de clientes van reemplazando a las anteriores, esto se hace mucho más sencillo. Pero en el momento de introducirlo hay que hacerlo con mucho cuidado para que no generen emociones negativas de los clientes, reacciones negativas hacia la institución. Hay que buscar entonces la implementación de las tecnologías con la cara amigable, como nos habló Janet, para que esto sea lo más suave y valorado por los clientes de manera positiva, más bien, ¿no? También el tema de los empleados. Hemos hablado acá de que cambia el rol, porque la cara de la institución pasa a ser ahora quizás una persona que está en un contact center, en un call center, ¿no? Donde es el que necesita absorber dudas, resolver problemas y tratar de dejar satisfechos a los clientes, y si hay una relación dañada, también tratar de restablecer esa relación y que al final la experiencia del cliente sea positiva pese a que tuvo un problema. Entonces es muy importante darle el empoderamiento y la capacitación a los empleados para que puedan resolver esto. Y por supuesto que eso tiene que venir acompañado de una revisión del perfil de los empleados y de los KPIs que yo tengo para evaluar el desempeño de estos empleados. Entonces, por supuesto, mejorar el perfil, subir los requerimientos quizás de lo que se necesita ahí. Realmente tengo que tener asesores al cliente con capacidad de decisión y con empoderamiento en los roles de estos contact center o call center. Y por último, el tema de los clientes. Por supuesto que es muy importante lo que decía Janet ahora en la última parte, que la satisfacción del cliente debe ser parte de los KPIs de la empresa. O sea, los KPIs que nos permiten tratar de valorar la satisfacción del cliente, de evaluar la satisfacción del cliente, tienen que ser integrados dentro de lo que es el gran panel de control de la empresa para poder asegurarnos de que estamos realmente cumpliendo con las expectativas de los clientes. Y como decíamos también en la parte de lo que era el impacto en la rentabilidad que podría tener algunas acciones que nos cuestan dinero para satisfacer a los clientes, evidentemente considerar siempre lo que es el valor de por vida, ¿no?, del cliente con la institución y no solamente las transacciones puntuales una a una. Entonces, el sacrificio a lo mejor económico que hagamos en un momento nos va a redituar en ampliar la vida del cliente, de su relacionamiento con la institución y, por supuesto, la rentabilidad que tiene ese cliente para nuestra entidad. O sea, con esto terminamos la presentación. Les agradecemos mucho. Nos hemos extendido un poco más, pero bueno, siempre pensamos que vale la pena cubrir todos los temas, digamos, que teníamos previsto. Y ahora entonces volvemos con Carmen para que ella nos oriente en lo que son las preguntas. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Pedro, y Janet también se va a reunir a nosotros. Muchísimas gracias para sus preguntas. No tenemos muchísimas. Ustedes tienen un botón Q&A en la parte inferior de sus pantallas, a través del cual ustedes pueden escribir su pregunta anónima o con su nombre. Ustedes pueden escoger.
Así, nos vamos por las primeras preguntas, que la primera era así. Mencionaban muchos KPI. Si solo implementamos uno, ¿cuál principal recomendarían? Janet. Bueno, yo creería que el más representativo, útil, en nuestro caso, creo que es el Net Promoter Score, porque tiene varias perspectivas, y esa perspectiva es no solo la satisfacción del cliente, sino además la posibilidad de que el cliente nos recomiende con otros posibles usuarios, potenciales usuarios de nuestros servicios. Entonces, eso nos da una perspectiva muy útil para la institución para diseñar estrategias. Y tenemos una pregunta dentro del chat. ¿Cómo se calcula el NPS? ¿Y qué resultado es bueno u óptimo? ¿Hay un benchmark? ¿Algo que puedan decir? En realidad, creo que no un benchmark, pero podemos hablar, ¿cómo se calcula? Pues podemos tomarlo en base a un periodo de tiempo y medir dentro de una sucursal o medirlo simultáneamente en toda la institución con una muestra pequeña. No lo podemos hacer permanentemente porque pues a veces la logística no es tan fácil de hacerlo. Podemos hacerlo con un grupo, no podemos hacerlo en una sucursal específica porque nos preocupa, con un producto nuevo y tomar un X número de mediciones. En base a esas mediciones, nosotros vamos a llevarlas a un porcentaje. Las respuestas positivas y las respuestas negativas. La expectativa obviamente es que las respuestas positivas se acerquen al 100% de las respuestas. Mientras más cercanas estén al 100%, el cliente nos está dando una retroalimentación positiva sobre lo que estamos evaluando. Entonces esperamos, o si queremos tomar un benchmark, tendríamos que decir ese es el 100%. Sin embargo, es imposible. Sabemos que siempre hay aspectos susceptibles de mejora y que no hay que preocuparse porque no estemos en el 100. Eso es siempre más bien una motivación para mejorar y llegar cada vez más allá. Pero sí debemos preocuparnos cuando el nivel de respuestas es mayor, de respuestas negativas es mayor que el de respuestas positivas, ¿no? Aquí sí estamos ante una situación que amerita una introspectiva y una revisión sobre qué es lo que ocasiona esa percepción de los clientes. Gracias, Janet. Pedro, ¿algo que añadir? No, estoy de acuerdo con lo que Janet manifestó. Simplemente, como todo, siempre hay que buscar las causas, ¿no? Entonces, evidentemente, como dice Janet, si tenemos un nivel de que entre en una etapa preocupante, siempre va a haber gente que esté inconforme. Eso es inevitable. Debemos tratar de que se aproxime a cero, pero es imposible. Pero claramente sí, siempre buscar las causas de insatisfacción de los clientes. Así que como cuando tenemos mora, tenemos que entrar a investigar por qué es la causa de la morosidad, lo mismo pasa en estos casos, ¿no? Siempre buscar la causa para ver cómo la atacamos y damos vuelta a esa situación. Es una forma de mora. Mora en la relación con el cliente. Bueno, gracias. Y la próxima pregunta es así. ¿Cómo hacemos que nuestros clientes se sientan seguros cuando les ofrecemos estas nuevas tecnologías que ustedes mencionan? Para que se sientan seguros en todo esto. Bueno, no sé, quizás empiezo y Janet también puede complementar, pero yo creo que es importante ir introduciendo gradualmente a los clientes en las nuevas tecnologías, en los nuevos canales, ¿no? Que vayan viviendo la experiencia y que vayan viendo de que la información que comparten ahí no es vulnerada, de que si ellos depositan un dinero a través de un canal electrónico, transfieren un dinero, ese dinero entre en su cuenta, digamos, ¿no? De manera que, por un lado, necesitamos primero que esta introducción no sea algo brusco, como decíamos antes, ¿no? Porque si no, evidentemente, el cliente se va a sentir forzado. Entonces,
hay que darle confiabilidad en vender la cosa positivamente, vender la alternativa de manera positiva. Mire, esta es una nueva opción que usted tiene. Usted puede seguir por lo tradicional, pero a medida que el cliente se da cuenta que operar a través de los mecanismos, digamos, de banca digital, por ejemplo, le sale mucho más conveniente, barato, ¿no? Y práctico que ir al banco, lo va a hacer, ¿no? De todas maneras, entonces, es importante acompañar al cliente en este proceso. Es necesario destinar recursos para lo que es la capacitación del cliente, ¿no? Para lo que es, muchas veces me acuerdo cuando nosotros hemos implementado los primeros cajeros automáticos, no estamos hablando de banca digital, pero me acuerdo que los primeros cajeros automáticos que implementamos en uno del banco que yo era gerente, lo que hicimos fue poner personas al lado, paradas al lado del cajero automático, para orientar al cliente en cómo habilitar la tarjeta, cómo introducir la clave, cómo tenía que tomar las precauciones, y eso hay que hacer, es parte de lo que es la educación, digamos, ¿no? Lo que es educación financiera, para que se vayan acostumbrando y vayan confiando en esos mecanismos. Hoy para nadie obviamente llama la atención un cajero automático, pero sí pueden obviamente crear algunas dudas, algunas incertidumbres, otros canales que no son tan tangibles como es el cajero, que sabe que vas a ir, poner la clave, guardar la tarjeta, sacar la plata y ¡tin! Listo. A veces las otras alternativas, digamos, de banca móvil, etcétera, pueden también causar otras inquietudes a los clientes. Pero yo creo que la cosa va por ahí, pero Janet, no sé qué más tú puedes comentar. Sí, bueno, yo agregaría que si nos inspiramos en la premisa de que el cliente siempre está al centro, es muy útil preguntarle al cliente, pedirle un poco de su tiempo y preguntar a los clientes que han sido más exitosos. Hay clientes que adoptan las tecnologías mucho más rápido y hay otros que lo hacen en forma mucho más lenta. Y hay que preguntarles a los dos extremos. ¿Qué le facilitó al que lo adoptó mucho más rápido que así lo hiciera? Y al que no lo pudo hacer, ¿dónde están las barreras? ¿Dónde están los inconvenientes? ¿Es el tamaño de la letra? ¿Es la forma que pusimos el dispositivo? ¿Es el lenguaje que estamos utilizando? Porque eso nos ayuda. Nosotros solemos diseñar los productos, solemos diseñar el canal, la forma en que se ve el canal, el layout. Lo vemos desde nuestra perspectiva y pensamos que esa es la forma correcta de hacerla, pero no olvidemos que lo estamos haciendo para alguien y ese alguien es el cliente. Entonces, pregúntele a él. Es muy valioso el tiempo del cliente para preguntarle cómo lo puedo hacer mejor. Sí, perdón, sobre eso que dice Janet, porque justamente de eso se trata este webinar, de cambiar la perspectiva, ¿no? Nos estamos poniendo del otro lado, ¿no? Del lado de enfrente, digamos, a la institución, del lado del cliente. Y muchas veces hemos reconocido nosotros mismos, digamos, como gerentes de instituciones, que hemos, en el tema del diseño de productos o procesos, siempre vemos lo que le conviene a la institución. Y pocas veces nos ponemos del otro lado. Y a mí me pasa, les juro que me pasa cuando voy a veces y veo el proceso en un banco donde yo tengo que hacer una transacción, digo, ¿y esta gente nunca se puso en mis zapatos? ¿Nunca se puso de mi lado a pensar qué es lo práctico para mí y qué no es, y no solamente qué es lo seguro y conveniente para el banco? O sea, a veces ese exceso de papeleos, de controles, te incomoda mucho. Y esto vale para todo, ¿no? Vale para productos, para procesos, para desarrollo, digamos, de lo que son las tecnologías digitales. Es muy importante y eso lo hemos reconocido muchas veces. No hemos asumido suficientemente la posición del cliente en el desarrollo de nuestros propios procesos y productos, etc. Sí, está también conectado con la próxima pregunta. ¿Podrían decirnos un poco más sobre el perfil que debería tener un empleado del nuevo tipo de call center que usted mencionaba? ¿Qué es el perfil de esa gente que necesitamos? Pedro, no sé si lo quieres hacer. Bueno, creo que lo hemos dicho a lo largo del seminario y quizás reafirmar eso, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que si al introducir el nuevo concepto de un call center, digamos, con gente empoderada que resuelva problemas, no que solamente sea un transmisor de problemas para que otro lo resuelva, claramente el perfil de la persona que está ahí es el perfil y la capacitación que debe tener es la de un asesor de cliente que está en el front desk, digamos, ¿no? Atendiendo a los clientes, pero incluso con una capacidad mayor de autonomía, porque normalmente que está ahí en el front desk
Puede ser que algunas cosas las resuelva, tiene un supervisor al lado que a lo mejor le ayuda, etcétera, pero el otro está solito, ahí sentado en su posición, y normalmente tiene que dar una respuesta al cliente. No puede decir, espéreme un minutito que voy a preguntar a mi jefe a ver si le puedo dar esto o lo otro. No, él tiene que resolver. Entonces, el perfil, incluso, yo diría que tiene que ser de mayor calificación que el mismo asesor al cliente que tenemos físicamente en las oficinas, ¿no? Sí. A mí me gustaría complementar en la línea que Pedro menciona. Piensen en nuestros asesores. Hoy en día nosotros le damos un cierto nivel de autonomía y muchos asesores suelen decirle al cliente la probabilidad de que le vamos a aprobar el crédito es tal, ¿no? Y no se nos ocurriría en muchas instituciones tener un asesor con una formación básica. Incluso invertimos mucho en su formación. Imagínense que hoy en día esa línea de asesores que hoy tenemos en la calle, distribuidos en los mercados, visitando a los clientes, hoy están en sus contact center. Hoy están detrás de las redes sociales. Entonces, hoy hay una cierta ventaja en que es remoto el contacto con el cliente, ya no es físico. Pero eso significa que dejamos de invertir en ciertos aspectos, como por ejemplo las oficinas, que antes debían ser muy grandes para abarcar largas líneas, filas de clientes esperando a ser atendidas, hoy son más pequeñas. Invirtamos eso que dejamos de invertir en estas infraestructura física para invertirla en mayor infraestructura del conocimiento de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, para que esa relación con el cliente sea mucho más fluida, más satisfactoria para ambas partes. Si no tenemos el personal suficientemente formado, pues hay que invertir en la formación. Si necesitamos otro perfil, otro salario, hay que hacerlo, porque hoy esa persona probablemente pueda ahorrarle 3 interacciones más si en la primera da la respuesta correcta. Muchas gracias. Y tengo una pregunta aquí. También es la última por el momento. Si ustedes no tienen más preguntas, eso sería la última. Pero pueden claramente dar más preguntas. Escriban, por favor, a través del QIA de la parte inferior de su pantalla. Hoy en día, la morosidad de las empresas sobreendeudamos a los clientes y al final los mal calificamos. ¿Qué se nos aconseja? Bueno, dice la voracidad. Voracidad. La voracidad quiere decir el apetito, ¿no? Ajá, sí. Esa, digamos, la voracidad de crecer, ¿no? De ganar mercado, de conseguir clientes, etcétera. Sí, evidentemente. Este no es un tema tan relacionado con lo que estamos hablando, pero por supuesto, tenemos que ver también el interés del cliente o la posición del cliente en este momento. Pero es un tema discutido de largo tiempo atrás, ¿no? O sea, donde las instituciones tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos, no solamente de cumplir con nuestras metas comerciales, ¿no? De ser cuidadosos también con la salud financiera de nuestros clientes, ¿no? Y a veces no solo la salud financiera, sino la salud mental y la salud física, porque obviamente un cliente sobreendeudado tiene otros efectos, digamos, negativos en su vida, en su entorno, en su familia, ¿no? Produce muchas consecuencias negativas no deseables, ¿no? Y dentro de lo que es la filosofía de las instituciones microfinancieras, lo que queremos es hacer el bien a la gente, no solamente hacer negocio, ¿no? Y hacer el bien implica de que las personas vivan tranquilas, ¿no? Vivan de una manera razonable desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, y sobreendeudarse trae un montón de consecuencias. Entonces, básicamente creo que lo que hay que hacer es adoptar unas buenas prácticas muy sanas en cuanto a los incentivos que tienen los oficiales o el personal comercial de la institución, concientizarles también en esas buenas prácticas de manera de que estemos financiando necesidades legítimas de la gente y no generando, digamos, a lo mejor necesidades superfluas que pueden llevarlo a tomar malas decisiones. Tenemos que ayudar a nuestros clientes a que tomen buenas decisiones. Por otro lado, es muy importante tener ciertas herramientas de alerta temprana para poder determinar si tenemos clientes que están metiéndose en problemas, que se están sobreendeudando, que están sacando créditos en otro lado, y que eso puede sobrepasar su capacidad financiera de pago. Entonces, creo que la recomendación es no dejarse llevar por la ola. Ahora obviamente estamos en una oportunidad donde tenemos que recomponer un poco nuestra cartera de clientes, ¿no? Luego de
esta pandemia que evidentemente ha afectado a muchos. Entonces tenemos la oportunidad de tomar en todo caso decisiones responsables, ¿no?, que nos lleven a recomponer nuestra cartera de créditos, pero en base a una buena salud financiera para la institución y buena salud financiera y también en cuanto a la salud mental de los mismos clientes, porque tengamos eso en cuenta. Algo que yo siempre he criticado, y es el tema de que muchas instituciones manejando altos márgenes lograban decir, bueno, si tenemos un alto margen, un alto spread, entonces puedo asumir muchos incobrables. Y seamos conscientes de que los incobrables es el lastre que nosotros le vamos dejando a la sociedad, malas decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Janet obviamente tiene mucha experiencia en esto, también puede. Sí, a mí me gustaría agregar que esta reflexión que hemos hecho es válida para el cliente desde todas las perspectivas y creo que con mayor razón sí nos sentimos responsables de esto y creo que hay que cambiar ciertos paradigmas del pasado, ¿no? Y creo que ya hace muchos años atrás que venimos hablando que con un cliente moroso hay que negociar, ¿no? No podemos imponer solamente lo que nosotros queremos, sino tenemos que negociar para encontrar cuál es la solución. Y yo diría que la primera cosa que tenemos que hacer con los clientes que sintamos que están en esa situación es volver a entender, volver a evaluar, invertir en evaluar cuál es la situación actual y cuáles podrían ser unas posibles soluciones, asumiendo la responsabilidad de lo que nosotros ocasionamos como sobreendeudamiento para ayudarle al cliente a encontrar soluciones. No olvidemos que lo que es nuestra obligación es soluciones para el cliente, no presión, es una solución y debe haberla. Si nos ponemos creativos y si ponemos a las personas con la vocación suficiente de encontrar soluciones, seguramente que se encontrará una solución. A veces va a ser flexible modificar va a ser necesario flexibilizar las políticas, pero háganlo porque es necesario. El mercado que nosotros tenemos es finito, entonces no es que podemos estar perdiendo clientes y echarlos a perder y mandarlos a la central de riesgo cuantas veces querramos. No, tenemos que preservar ese mercado y preservar ese negocio que probablemente es la fuente de ingresos de una familia, de muchos niños, qué sé yo. Entonces es importante que tratemos de encontrar una solución e incluso yo he visto instituciones que van más allá de eso y se sientan las 3 o 4 instituciones que se sienten corresponsables de ese sobreendeudamiento a encontrarle una respuesta a ese cliente. Entonces, en ese sentido hay que romper paradigmas y repensar cómo hemos hecho las cosas en el pasado para hacerlas de mejor manera esta vez. Incluso cambiar esquemas actualmente, ¿no? Digamos, en esta etapa de lo que ha sido el manejo de la cartera en la pandemia y lo que es, ojalá ya la post-pandemia, tenemos que ser muy flexibles, muy creativos para ver cómo, como dice Janet, cómo mantenemos esos clientes a flote, ¿no? Porque muchos obviamente han sufrido y no por su responsabilidad, sino por un entorno que ha sido negativo, por medidas sanitarias, un montón de cosas. Y entonces antes teníamos ciertas políticas muy rígidas en cuanto a riesgo, ¿no? Y a veces la gente te pregunta, y bueno, ¿y qué pasa si estás moroso y si ya lo reestructuré, lo voy a reestructurar otra vez? O sea, hay que ser bien abiertos mentalmente en este momento principalmente, porque obviamente estamos viviendo una coyuntura que ningún cliente es responsable por lo que le puede hacer pasar, o muy pocos clientes son responsables, pero todos tenemos que buscar soluciones porque tenemos que ayudarles a reactivarse, ¿no? Y para eso hay que ser muy abiertos y creativos también con las soluciones. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Janet, para sus contribuciones. Gracias a ustedes para sus preguntas, para su atención. Y antes de ir, por favor, quería preguntarle que, por favor, completen la encuesta que aparecerá cuando salga de esta reunión. Para nosotros es importante, también es importante para Triple Jump, saber un poco de qué necesitan ustedes, qué es interesante para ustedes, cuáles son los temas que le interesan a ustedes. Y así le podemos servir mejor. Gracias a todos, un gusto. Gracias. Y la grabación y el PowerPoint, como les dije, van a estar en su correo dentro de 48 horas. Y también gracias a Triple Jump Advisory Services para facilitar este webinar y esta serie de webinares que ya estamos haciendo desde hace el año pasado. Que tengan un día maravilloso y cuídense y hasta pronto. Okay. Chao, chao.